Don't Stop Me Now, no me paren. Ahora empezamos el 2025, empezamos un año nuevo y a ver quién nos para en este maravilloso año de muchísimos éxitos, de cosas muy buenas. Sin duda 2025 es tu año, 2025 serás mejor, 2025 lograrás todo lo que te propones. Nadie me para, Don't Stop Me Now, pero yo sí te pongo un alto. Y pongo un alto meramente reflexivo porque empiezo con estos clichés. Estos lugares comunes, un cliché es algo que se repite constantemente y cuando algo se repite, pues algo de razón debe haber detrás. Pero empecé con Don't Stop Me Now porque tengo aquí enfrente un estudio, ya es un estudio viejo, de un doctor de nombre Jacob Jolliffe de la Universidad de Groningen, experto en neurociencia cognitiva, que aseguró haber encontrado una fórmula matemática para explicar por qué una canción puede generar una sensación de felicidad. Y habla, por supuesto, de características musicales, habla de las melodías, habla de la letra, habla de las armonías, habla del ritmo. Y resulta que Don't Stop Me Now de Queen, en este estudio, dice que es la canción más feliz por lo que nos produce. Y curiosa la lista, porque así empieza con ella, pero igual están I'm a Believer de los Monkees o Good Vibrations de los Beach Boys, I Will Survive de Gloria Gaynor, Walking on Sunshine. ¿Qué tienen en común también todas estas canciones, además de los ritmos? Estas palabras comunes, estos términos que apelan a altos valores, a la felicidad, estas glittering generalities o generalidades brillosas que les voy a explicar y que por eso también empecé diciendo palabras como maravilloso, nadie te va a frenar y una serie de conceptos que son bastante vagos, pero que lo que buscaban era aludir a emociones, meterse en tu corazón y generar una sensación de bienestar. Por lo tanto, sin 5, es más, aquí los veo que ya se estaban poniendo a frenar. No vamos a frenar, que se quede esa tos, porque también me va a aprovechar o puedo aprovechar para hablar de otras cosas, que es el contexto. Y normalmente al toser lo que hubiera pasado en una producción es corte, volvemos a empezar, nos vamos un poquito para atrás y con la magia de la edición pues todo se logra, pero como sé que me va a estar pasando constantemente y no quiero andar molestando aquí tanto a mi equipo de producción, prefiero la naturalidad de ponerles en contexto. El contexto es muy importante. Si los que no lo están viendo por YouTube escuchan en mí una voz un poco más como de locutor de radio nocturno, donde yo te voy a llevar por un mundo en el cual esta tesitura vocal la ves un poquito más profunda, es porque, pues sí, 2025 va a ser nuestro año, pero yo amanecí bien fregado el 1 de enero y no he salido de esta tos. Ya el 2026 será mi año, pero por lo tanto te pongo en ese contexto y vamos a ponernos nerds. Get those nerds! Y empezamos el año ya improvisando y saliéndonos del guión, porque en Nerds les iba a hablar de las glittering generalities. Les voy a hablar de las glittering generalities, pero es importante hablar también de la palabra que acabo de mencionar, contexto, y por lo tanto pragmática. Contextus no es otra cosa más que con la generalidad y la parte de texto o textus, que es tejido. Si bien lo estamos utilizando la palabra texto mucho más para esos tejidos verbales de palabras, pues la realidad es que un contexto es la relación de un todo que genera una sola cosa en su comprensión. Por eso la analogía del tejido funciona. Y dentro de los contextos, hablando de lingüística, está la pragmática. Y la pragmática es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar las palabras, el lenguaje, en su contexto. Quiere decir que depende de estos factores externos al usuario, al hablante, pero que quien lo conoce puede dar diferentes interpretaciones.
Si yo estoy dando una clase de imagen pública y hablo de la relatividad de la imagen pública o hablo de los axiomas de la imagen pública, pues por pragmática, el estudiante ya avanzado del área de la percepción pues va a saber de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. Al resto de la gente le va a faltar contexto o no lo va a interpretar. Imagínate que tú escuchas una conversación de dos personas que dicen, ay no, y es que mira, el minotauro me mordió. Y tú no conoces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Pues bueno, el minotauro es una figura mitológica y te vas a todo el laberinto, pero entonces esa persona trae aquí una vendoleta porque la mordió un minotauro. ¿Qué es lo que hace tu cerebro? Trata de encajar en una realidad pragmática qué es lo que puede ser posible y probable. Entonces dirá, seguramente el minotauro es una mascota. Es el nombre de una mascota. Y luego tu cerebro dirá, y dentro de una mascota es altamente probable que sea un perro. Ya hasta ahí se quedó tu cerebro. No vas a ver ni de qué raza, ni muchas otras cosas, pero hasta ahí se quedó tu cerebro. Entre esos dos hablantes me mordió el minotauro, al cerebro del que sí tiene el contexto, podrá hasta traer a su mente la raza, el color de perro y si el perro es más agresivo o menos agresivo, y ya vamos entendiendo lo que es la pragmática. Dos series de televisión de comedia, su humor era de mero pragmatismo y muchas otras. En general el humor siempre son... Lo que sorprende de un humor inteligente es que te cambian un contexto. Tú piensas que algo va a rematar de alguna forma y de repente te cambian todo un contexto pragmático y eso es lo que te da risa o provoca hilaridad. Pero Seinfeld, por ejemplo, la serie de televisión, siempre iba en torno a estos diálogos donde Jerry con George hablaban de algo que les había pasado en su vida y llegaba otra persona que no tenía el contexto, o como Kramer vivía a su vez ese contexto. Entonces, para ponerte un ejemplo, pues no, se estaban tomando un cafecito George y Elaine, se estaban tomando un cafecito Jerry y Elaine y le dicen a George que si no quiere café y entonces George dice, no. Yo no entiendo el café, no entiendo cómo las personas necesitan café. Eso del café además sabe feo. Nadie puede decir que el café sea rico. Yo no soy un agente de café. I'm not a coffee people. Y entonces, esa es una pequeña plática que tenían en un diálogo. Y luego más adelante, George, que siempre tenía problemas del amor, conoce a una mujer, empieza a ver en cita, resulta que son compatibles absolutamente en todo. Y después de una gran cena romántica, George la acompaña a la puerta de su departamento y en una voz melódica y romántica le dice a esa mujer, ¿no quieres subir a tomarte un café? Y George en ese momento dice, no, I'm not a coffee people, yo no soy gente de café. Y se va caminando y a media cuadra le cae así un eureka, abre los ojos y dice, coffee means sex. Café significa sexo. Entonces, eso es el lenguaje en un contexto. Y ya que dije, no quieres subir a tomar una tacita de café, esa es la otra serie de televisión que voy a recurrir ahora a México y al gran hit latinoamericano de Chespirito, sobre todo El Chavo del Ocho. Era un humor pragmático, pero ahora ve cómo funciona también la pragmática. Esas frases comunes y recurrentes, ¿no quieres subir a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia después de usted? O, no te juntes con esa chusma. Pff. Todo ese tipo de cosas, si te das cuenta, no hay humor detrás. Lo que a la gente le causaba risa era la repetición del gag. Que ya sabías que eso iba a pasar. Ya sabías que Kiko se iba a ir a llorar a la pared. Ya sabías que le iban a dar un coscorrón. Entonces, el que era fan de la serie, por una cuestión de contexto, le puede dar mucha risa. Si tú pones a una persona por primera vez a ver esa serie, no quieres subir a tomar una tacita de café o no te juntes con esa chusma, pues va a decir, no encuentro la gracia. La gracia se dio en la repetición, pero también todo pasaba de esa forma. Resulta
que había una rata en la vecindad del Chavo del 8 y entonces asustaba a la bruja del 71 y la bruja del 71 se desmayaba, pero entonces después el Chavo del 8 con una escoba la iba persiguiendo y en el otro patio mataba a la rata y entonces la Chilindrina lloraba y salía diciendo la mató y entonces después llegaba don Ramón y veía que estaba tirada la bruja del 71 y decía ¿qué pasó? Y la Chilindrina es que el chavito la mató y hablaba de la rata y entonces este tipo de confusiones que generaban siempre en el Chavo del 8 y en el Chapulín Colorado, bastante desesperantes, de decir estos contextos surreales e irreales, son los que generaban el humor. Te hablé de pragmática y te hablé de contexto porque estoy ronco, ¿no? Si tú no das a veces un contexto, pues la gente puede tener presuposiciones. Seguramente está crudo, seguramente algo le... Oye, es que Álvaro se dedica a enseñar a otros de usufructo vocal y ha dicho 20,000 veces que no te puedes quedar disfónico porque tienes que impostar la voz en el diafragma. Pero yo fue por una total irresponsabilidad de meterme a un jacuzzi a casi 40 grados cuando el clima afuera estaba a 4 o 5 grados y después que me estaba muriendo de calor salirme a secarme a los 4 grados y quedarme helado y luego sin secarme ponerme en una fogatita y eso me cerró la garganta, pero no me estoy victimizando. También quise hablar acerca del contexto, porque el contexto hace que la gente interprete una palabra de una forma u otra. No es lo mismo decir antro en México que en otras partes de Latinoamérica. Antro en México es un lugar de buena fama, un bar, un centro nocturno donde la gente va a disfrutar y a beber. En otras partes, si tú me estás escuchando fuera de México y no tienes este contexto y yo te digo vamos a un antro o una persona fue a un antro, piensas que es un lugar de mala muerte. Y en Argentina le dicen boliches. Si tú aquí en México dices vamos al boliche, vas a pensar que vas a ir a jugar bolos, con una bola tirar ahí una serie de pinos. Ya lo vas entendiendo, ¿no? Y entonces la alberca puede ser piscina o puede ser pileta, de acuerdo al contexto de cada hablante. Ya una vez que entonces he dejado clara la relación de la lingüística, ahora viene la importancia de expresar tu opinión. Los seres humanos tenemos que expresar nuestra opinión de una forma pragmática, pensando en el contexto de los demás o si no, poniendo en contexto a la gente. Lo quería analizar hasta las noticias del mes. Pero ¿qué pasó este enero? Desde finales del año pasado, desde diciembre, le hacen una entrevista a Eugenio Derbez donde critica la película de Emilia Pérez y la actuación de Selena Gómez. Y como es la persona con más seguidores en redes sociales, Selena Gómez, y como Eugenio Derbez le gusta al mexicano siempre tomarlo como un chivo expiatorio de plaza de linchamiento del siglo XXI en redes sociales y funar en redes, Eugenio, ¿cómo dices eso? Y entonces, manejando muy bien la crisis, Eugenio Derbez manejó muy bien la situación y ofreció una disculpa porque el contexto lo estaba pidiendo. Y es que seguramente Eugenio Derbez estaría pensando, pues es que el día que la vean me van a entender. O sea, él la vio en estrenos previos. ¿Qué pasó? Que ya a finales de este mes se estrena la película de Emilia Pérez y por un lado está siendo de las más nominadas en la historia de los Óscares. O sea, está teniendo mismas nominaciones que La La Land, que Titanic, para poner algunos ejemplos. Pero quienes han visto la película, y sobre todo en México, si bien no puedo generalizar que tal vez a algunos sí les ha gustado, la aplastante mayoría dice, ¿en serio? Tanto el retrato de la narcoviolencia, de los hijos desaparecidos, hecho un musical, más el lenguaje con traducción de inteligencia artificial o en Google que metieron la traducción de palabras, o sea que en vez de decir you're welcome y decir dicen algo, en vez de decir gracias, dicen cosas como eres bienvenido, que hicieron una mala traducción y saber que así no es el contexto, pues mucha gente empezó a decir cuánta razón tenía Eugenio Derbez. Y nos gusta opinar sin antes tener el contexto. Yo no he visto
la película. Por eso hablo de Pragmática y no hablo de Emilia Pérez. Pero si tú vieras una película rusa, un director ruso que hace un musical de una cuestión de Noruega, con diálogos que tú lees subtítulos, ni te vas a enterar si el noruego está bien hablado, mal hablado. Vas a tener un panorama diferente de acuerdo a tu contexto mexicano, y eso es lo que a muchos sorprende. ¿Cómo les está gustando a los críticos y a la academia este tipo de películas? Pues para ellos no hay gran diferencia entre Emilia Pérez y La La Land o Amélie, ¿no? Hablando del director. Entonces, es bien importante poder tener contexto al momento de opinar, pero también leer en la imagen pública lo que está sucediendo. Lo de Estados Unidos, el Golfo de América, la invasión tanto a Canadá o a adjuntarla o al Canal de Panamá o tantas declaraciones que se hacen y que la gente, ya lo había hablado en el videoblog de diciembre, mucha gente sorprendida de por qué ganó Donald Trump de manera tan avasallante y también con mayoría en el Congreso, es porque tal vez tú no estás viviendo cierto contexto. Iba a analizar todo esto más adelante, pero ya me adelanté. Pero sí te tengo que decir que son las glittering generalities y por eso funcionan. Las glittering generalities o palabras virtuosas es el uso de enunciados altamente emocionales pero muy intangibles que apelan a altos valores, pero que dentro de la generalidad a todos les representa algo con lo que conectan en positivo. Entonces, sin importar tu contexto, mi contexto, funcionan las generalidades brillosas. Si yo te dijera que esta computadora es lo mejor de lo mejor, ¿dónde está la glittering generality? En la palabra mejor. Y es que está hecha con tecnología de punta. ¿Qué es tecnología de punta? Para ti o para mí. Es lo que tú necesitas. ¿Cómo sabes lo que yo necesito? Pero seguramente es algo positivo. Y es que es una belleza, es un bombón. Entonces, voy a leer dentro de la toma de posesión de Trump algunas frases que mencionó. Pero también voy a leer algunas palabras que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en la presentación del Plan México. Que por cierto, eso del Plan México a mí me sorprendió el naming, el nombre que le pusieron. Algo que es genio la 4T es de saber bautizar cosas con generalidades brillosas. ¿Cuál ha sido la generalidad brillosa de los últimos años, que fue todo el sexenio Andrés Manuel López Obrador? Bienestar. Secretaría del Bienestar, Banco del Bienestar, Tarjeta del Bienestar, todo por el bienestar, 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 bienestar. ¿Qué es tu bienestar? ¿Es lo mismo el tuyo que el mío? ¿Es lo mismo el bienestar del campesino que de la empresaria? Es como si yo hiciera un lema de campaña que fuera: tu esperanza es mi compromiso. ¿Cuál es la esperanza del estudiante? ¿Cuál es la esperanza del adulto mayor? ¿Cuál es la esperanza de la madre soltera? ¿Cuál es la esperanza? Y ahí vamos a decir de lo que tú tienes en tu corazón. No sé cuál sea tu esperanza, pero ese es mi compromiso. Yo me comprometo con tu esperanza y la gente dice: ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí alguien nos va a cumplir. Bueno, Conferencia de Gobernadores. Liderazgo, honestidad, compromiso profundo, valores, logros de gran trascendencia, impacto inmediato, sensibilidad y justicia social, un ejemplo de capacidad de diálogo y negociación, compromiso absoluto, hacer realidad los sueños de millones. Algunas palabras que detecté en ese discurso. Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué es para ti hacer realidad los sueños de millones? ¿Cuáles son tus sueños? Pues bueno, este proyecto los va a hacer. Imagínate qué maravilla. Ahora, no estoy diciendo que la presidenta mienta, es que todos utilizamos las generalidades brillosas. México será una potencia científica.
Una estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida. Vean qué bonito. ¿Qué es la prosperidad compartida? No sé, pero es muy bueno. Habrá recursos suficientes. ¿Cuánto es recurso suficiente? Y luego se habló del top 10 de las economías globales y una serie de cosas que seguimos tosiendo, en las cuales quien lo escucha no pide evidencia. O sea, cuando tú escuchas una Glittering Generality, cuando yo te digo 2025, este será tu año, lograrás todo, nada te va a detener, sientes una gran felicidad, sientes un boost de entusiasmo, de cosas positivas y maravillosas, pero nunca te sientas a reflexionar y decir, ¿y por qué 2025 va a ser mi año? ¿Y por qué 2025 va a traer cosas maravillosas? ¿Qué son cosas maravillosas? ¿Dulces gratis o la paz mundial? Pues ambas pueden ser cosas maravillosas. Y vámonos con Donald Trump. Su discurso, y que además lo repitió en la reunión de Davos. La edad dorada de América empieza ahora. The Golden Age of America. ¿Cómo detectas cuando una era es dorada? El país florecerá y será respetado. Presidencia con confianza y optimismo, una nueva y emocionante era de éxito nacional. Dios me salvó para hacer de América grande otra vez. Make America Great Again, por supuesto, es una generalidad brillosa. Casi todos los lemas de campaña son generalidades brillosas. Entonces, ya que nos pusimos nerds, ahora te cuento un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Termina la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial fue un gran movimiento de propaganda. De hecho, fue cuando Edward Bernays, contratado por el presidente Wilson, utiliza en los tiempos modernos, en el siglo XX, por primera vez este término que estaba ligado a la iglesia cuando la propaganda fide, propagar la fe en las tierras que se habían conquistado. Edward Bernays le gusta el término, lo retoma y entonces desde antes de que el presidente Wilson entrara al conflicto europeo ya se empezó a hacer propaganda para que el pueblo estadounidense quisiera entrar al conflicto bélico del lado de los ingleses y crear una histeria anti-alemana. Échense por favor un día un clavado, es más, se los voy a dejar como el pilón, mejor no lo adelanto, a la historia de Edward Bernays. No, también traigo otro pilón bien interesante que creo que se los voy a dejar los dos, no se me vaya a olvidar. Aquí les digo a las personas presentes que si en el pilón nada más menciono uno, que estoy omitiendo otro regalito final. Pero entonces, Edward Bernays hace una serie de cosas en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la posguerra que se sintió por primera vez la fuerza de esta área de estudio que es fundamental para la imagen pública. En los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública, pues hay materias que así se llaman. En la maestría hay una que se llama tal cual Persuasión y Propaganda, pero no me pierdo. Harold Laswell, padre de la comunicación, escribe un libro que se llama Propaganda en la Gran Guerra. Y en este libro de una vez en clase, una alumna me pregunta, oiga, prof, ¿pero por qué el libro no se llama Propaganda en la Primera Guerra Mundial? Y le decía, pues porque Harold Laswell no sabía que era una primera o una segunda, en ese entonces se llamaba la Gran Guerra, entonces el libro se llama Propaganda en la Gran Guerra y no en la Primera Guerra Mundial. No tenía la capacidad de ver el futuro Harold Laswell, y entonces en ese libro dice que la propaganda es la herramienta más poderosa de los tiempos modernos, que es polimorfa, se puede hacer de muchas formas. Jean-Marie Domenech toma esto de la multiforma de la propaganda, pero crean el IPA. No estoy hablando de cervezas IPA, estoy hablando del Instituto del Análisis de la Propaganda por sus siglas en inglés. Que lo que hicieron fue crear un aparato teórico sólido para el estudio de la propaganda. Y el IPA hizo una clasificación y dijo cuáles eran los 7 mecanismos más comunes de propaganda, cuáles eran las 7 técnicas madre, y dentro de estas 7 técnicas madre, la número 1, Glittering Generalities, que es la forma más fácil de hacer propaganda.
a través de la palabra y el uso de enunciados abstractos e intangibles que apelan a altos valores, rompiendo las leyes de la pragmática y el contexto, porque toda la gente piensa que te están hablando de forma directa a lo que tú necesitas. ¿O no es una maravilla de estrategia la Glittering Generality y de lo mejor que te puede pasar? Regresamos a Glittering Generalities, que es una maravilla y lo mejor que te puede pasar, cómo utilizar a nuestro favor. Y mira, creo que ya no te tengo que andar revelando porque llevamos a la parte de nadie te preguntó, pero como ya entendimos lo que es la pragmática, la recomendación va a ser tan sencilla como utilízala a tu favor, siempre usa un contexto o siembra un contexto, ve dejando el contexto para que después la gente pueda interpretar y eso te va a servir en el momento de negociar, porque también quiero darte recomendaciones para que no te pase lo que me pasó a mí y te quedes disfónico. Por lo tanto, aunque no me lo hayas preguntado, aquí te van consejos. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Bueno, esto no me tendría que haber pasado. La única forma que te quedes disfónico, y me regreso a ponerme nerd, no le digas afónico. Bueno, dile como quieras, cada quien hace de su vida lo que quieras. Afónico es cuando de plano, ya, cuando no te sale la voz, eso es la afonía. La disfonía es cuando la voz se te escucha de esta forma, que no puedes elevar volumen o no puedes hacer cambios de tono o que la tesitura, el timbre de tu voz, cambie en ciertos grados, ¿no? La voz se te hace más profunda y si quieres sacar agudos, no te salen. Bueno, para que no te pase eso y tener una buena higiene vocal, que es diferente a la higiene bucal, es tener algunos cuidados básicos y que entiendas cómo funciona tu aparato fonador. El aparato que tenemos nosotros y el sistema para crear sonido es exhalación, o sea, con el aire que sale hace vibrar nuestras cuerdas vocales. Y esa vibración de cuerdas vocales lo que hace es que resuene nuestra caja de resonancia, que es la cabeza, y de esta forma salga el sonido. Pero tú puedes hacer que las cuerdas vocales vibren de dos formas. La primera, con la natural. Y la natural es que el aire que se exhala hace vibrar las cuerdas vocales. Imagínate que fuera como un reguilete. Este juguete, o puede ser en gran escala unas turbinas eólicas, que el aire es lo que lo hace girar. Cuando tú soplas, cuando tú exhalas, hace vibrar las cuerdas vocales. Si exhalas más fuerte, la vibración es mayor y salen volúmenes altos, y si tú sacas menos aire, esa vibración hace que la resonancia sea menor. Pero imagínate que ese reguilete o esas turbinas eólicas además tuvieran un motor. Si no hay aire, se puede obligar a que gire. Por lo tanto, tú puedes apoyar tu voz y forzar la vibración de las cuerdas vocales con mayor rapidez o menor intensidad. Y aquí es donde está el grito y el susurro. En la impostación de la voz es donde está hablar alto y hablar bajo. Cuando una persona utiliza más el motor, está forzando las cuerdas vocales, como todo motor se va a acabar desgastando, se va a acabar ensuciando, se le va a tener que dar mantenimiento. Entonces, si tú hablas mucho, vas a sentir que se te reseca, que tienes que darle un traguito a agua para lubricar. Pero si te fuiste a una fiesta, a un concierto, donde estuviste hablando mucho más alto y al día siguiente amaneces sin poder hablar y dices sin sentidos como, es que se me acabó la voz. No se te acaba, no es de que tú al mes te depositen palabras y sonidos y te hayas gastado tu saldo de voz. No, te diste en la torre a estas membranas que son como si fueran un músculo. Imagínate que tú con una mancuerna estás haciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2 constantemente. Llega un momento que te va a doler y vas a tener que frenar. Pero si el peso es mayor y la exposición es mayor, al día siguiente tu cuerpo va a decir, no puedes mover este brazo, te torciste el tobillo, no te puedes mover hasta que se recuperen esos músculos, huesos, ligamentos. Y la voz es exactamente igual. No te puedes mover hasta que se recuperen. Por lo tanto, la primera recomendación para que no te pase es
contrata a un maestro de solfeo, de vocalización, que son los que se utilizan normalmente para el canto, y que te enseñe a hablar impostando la voz y que se te haga un hábito. Ahora, no lo contrates, cantidad de tutoriales que podrás encontrar en YouTube. Yo mismo en el libro del Método Habla traigo todo un sistema para que aprendas a impostar la voz de una manera autodidacta. Pero oye, Álvaro, entonces, ¿por qué también te quedaste un poco disfónico y por qué tienes la voz sucia? Porque hay otras cosas que hacen que esas membranas también se vean perjudicadas. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas y sobre todo si tú tienes que hablar en público, tuvieras que evitar cualquier cosa que genera acidez. Chile, café, limón y cualquier cosa que genera acidez, lo que hace es violenta a esa parte de nuestro cuerpo y la irrita y le resta esta sensibilidad importante para hacer muy bien su trabajo. Y si hablamos de fumar y si hablamos del tabaquismo y si además hablamos que después salen los pólipos, que son estas pequeñas bolitas que se acaban transformando en cáncer. Por eso la clásica caricatura de las hermanas de Marge Simpson, de Selma y Thelma, que hablaban de esa forma, o cualquier persona que dicen ya tiene esta voz aguardientosa, que se tienen que limpiar la garganta constantemente, pues es por los estragos que hizo el humo, para poner un ejemplo. Cambios climáticos. Recordemos que este aparato fonador está en total relación con nuestro aparato respiratorio. Por eso, cuando hay enfermedades respiratorias, también hay afectaciones a la locución, la elocución y la vocalización y la foniatría en general. Una persona cuando se enferma, pues empieza a tener estas características vocales diferentes. Pasa lo mismo cuando hay afectaciones en nuestra caja de resonancia. Me refiero a una persona que pierde un diente, una persona que se quema la lengua, una persona que tiene aftas, incluso al grado que si una persona que tiene la lengua muy grande o muy pequeña, la microglotis o la macroglosia, cuando una persona tiene la lengua muy pequeña, habla así, se le escucha como si tuviera que escupir. Y cuando la lengua es grande, hay unas variaciones de sonido que se ensucia en general, pero no quiero perderme porque aquí tendría que hablar de lambacismos, rotacismos y otras cosas que ya tienen un carácter más anatómico. De lo que sí depende de nosotros es no someternos a cambios extremos de climas radicales. En el momento que tú estás en mucho calor y te expones directamente a mucho frío, en ese momento, como estás respirando, tus cuerdas vocales lo que hacen es resecarse y violentarse. Pasa lo mismo con la gente que no puede respirar bien por la nariz y por lo tanto una noche estuvieron respirando todo el tiempo por la boca y se les secan mucho las cuerdas vocales. Los grandes cantantes, y ya me estoy hablando de los que realmente cuidan su voz y tienen precauciones en torno a su voz, cada vez que van a salir de una habitación a la intemperie, se tapan la boca para obligarse a respirar única y exclusivamente por la nariz. Incluso lo que hacen es dormir, que esto también sirve supuestamente para el ronquido. Yo no llego a esos grados de cuidar mi voz. Evidentemente, a veces hago estupideces, como hay unos parches que lo puedes hacer incluso con masking tape, de taparte la boca y eso en la noche obliga a que estés respirando por la nariz. En conclusión de mi estupidez, cambios violentos de clima estando adentro de ese jacuzzi. No solamente fue del calor al frío, sino luego al frío y al calor de una fogata. Pero era una fogata humeante a más no poder y estuve respire y respire humo de esa fogata. Y además la voz aguardientosa, pues digamos que los aguardientes también tuvieron algo que ver en esa velada climática, donde además se alinearon los astros para que todo funcionara. Qué bonito si ustedes pudieron ver ese espectáculo que nos regaló la naturaleza de los planetas alineados. Esas fueron las recomendaciones de ponernos extremadamente nerds y te voy a dejar nada más una en torno a eso de cómo sembrar un contexto para utilizarlo a tu favor. Y voy a poner un ejemplo. Imagina que quieres un aumento de sueldo.
Si tú te presentas con la persona que da ese tipo de dádivas económicas en la empresa en la que laboras y dices quiero un aumento de sueldo, pues el contexto no funciona a tu favor y pragmáticamente te van a decir no o por qué o no le estamos dando un aumento absolutamente a nadie. Tienes que empezar a ver qué del contexto sí ya funciona. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber tal vez que a todos les dieron un aumento y a ti no te lo han dado. Pudiste haber cerrado una gran venta que le trajo buenas cuestiones al negocio y que no se te derramó porque esa no es tu chamba, no trabajas por comisión, pero puede ser un argumento. Son cosas que pueden estar sucediendo. Eso no es sembrar un contexto, eso es utilizar un contexto pragmático y podrías llegar a decir, oye, a todos les han dado aumento, menos a mí. O al cerrar esta venta, creo que puedo ofrecerle mucho a la compañía y creo que puedo tener un aumento de sueldo y traer más de este tipo de contratos. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué es sembrar un contexto? Sembrar un contexto es que tal vez un lunes por la mañana te pregunte el jefe o la jefa, ¿qué tal todo? Ahí con unos temitas del fin de semana. Eso hace falta pragmática, hace falta contexto. Y el ser humano es curioso por naturaleza, por lo tanto probablemente el jefe o la jefa va a decir, ¿ah, sí? ¿Todo bien? Y entonces tienes la oportunidad de decir, sí, todo bien, pero sí me gustaría hablar contigo más adelante en privado si me das permiso. Y lo más probable es que te digan sí, una cita o ven de una vez a mi oficina. Y en esa reunión que te están dando, no tienes que pedir el aumento de sueldo. Es como ir dejando migajas de Hansel y Gretel, que se van comiendo poco a poco hasta caer en el horno. Es la forma en la cual tú tendrías que decir en esa reunión de, mira, lo que pasa es que estoy buscando chamba de fin de semana, estoy buscando trabajo de fin de semana porque no me está alcanzando. Estoy muy feliz trabajando aquí, pero no me está generando el ingreso que yo quiero, pero no quiero que exista un conflicto de intereses entre ese trabajo de fin de semana y lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tiene que ver con otras cuestiones. Es que no sé si le conté que mi hijo ya va a entrar a la universidad o que me quiero cambiar de casa o este tipo de cosas. Entonces, no hay ningún problema que yo ponga esta pastelería en fines de semana, me imagino. Y si algún día ofrezco pasteles aquí, que no vaya a haber un problema. No, pues mira, no hay bronca, pero ya sembraste la semillita de no me está alcanzando con lo que me pagan. Y así tú lo vas evolucionando, hasta que en el momento que tú digas algo como, estoy convencida que le puedo dar más a esta organización, por lo tanto, quiero dedicarle los mejores años de mi vida a esta empresa, pero quiero que esta empresa también apueste en mí. ¿Habrá alguna posibilidad de tener alguna promoción de mayores funciones, responsabilidades? Ya todo el, abro, cierro comillas, chantaje emocional que puede generar en este caso una pragmática contextual hace que todo funcione más a tu favor. Pero vamos entonces ahora sí con el análisis del mes, que ya ni siquiera sé qué voy a analizar porque quería analizar a Donald Trump y a Claudia Sheinbaum con sus primeros 100 días y la toma de protesta de Donald Trump. También quería analizar a Emilia Pérez. Ustedes láncense con la cortinilla noticiosa y veamos si hay mayores cosas en este mes. Estoy viendo que los 3 tópicos en tendencia más importantes del mes de enero fue el alto al fuego en la guerra de Israel-Palestina. Donald Trump estuvo presente, pero estoy leyendo también que Bad Bunny se pone de los principales tópicos en tendencia y se convierte en el disco más streameado y con más canciones en el Billboard 100. Y vean, es enero y probablemente se vaya a convertir en uno de los discos más escuchados de este año. Y estamos viendo cómo todos los trends de los reels, de los memes en las redes sociales están con hubiera tirado más fotos y este tipo de canciones. Glittering Generalities. Veo que la Rolling Stone dice que el disco es una genialidad. Ah, caray. Cuando yo me despierto el viernes para hacer mi tarea musical y escuchar discos, la tarea, pues escuchar a Bad Bunny y decía Rolling Stones dice que es genial. Y entonces yo empiezo a darme cuenta dónde está la genialidad del disco. Y no es otra cosa más que un disco que sigue con la misma línea que ya conoce y que gusta, pero que le está metiendo
ritmos del folclore puertorriqueño y ritmos como pueden ser tan sencillos como la salsa, donde las canciones empiezan con su particular ay, 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 después narrativa de esa forma. Luego viene un cambio drástico, alguna salsa, algún son, claves, pianos volados. Luego regresa otra vez a su hoy, hoy, hoy y termina con la mezcla de las dos. Y eso resulta que es entonces una genialidad. Pero lo que quería analizar es que a Bad Bunny lo vi en el programa de Jimmy Fallon. Se disfrazaron y tocaron en el metro, como lo han hecho con varios artistas. Pero luego ya en la entrevista se veía a Benito, a la persona más que al personaje. La manera como estaba vestido, los lentes que tenía, la manera en la que hablaba. Un Bad Bunny ya sin poses. ¿Y esto por qué lo quiero decir? En la imagen pública es extremadamente importante la creación de personajes cuando las cosas van a entenderse por primera vez, porque van a dejar una pragmática, quiere decir, van a generar un contexto de cómo es el personaje artístico. La primera vez que vino Lady Gaga a México, le abrió a los New Kids on the Block. Nadie la peló en el Auditorio Nacional y no se llamaba Lady Gaga, se llamaba como se llame, no sé qué, Germanota, y ella con su pianito y nadie la peló. Cuando se crea el personaje Lady Gaga, empezamos con los vestuarios estrafalarios, el de carne, en los MTV Awards, en el Cocoon con el que desfilaba, y se crea todo el personaje Lady Gaga, el fondo no cambió. La mujer talentosa multiinstrumentista ahí seguía. Pero cuando regresa a Ciudad de México, llena uno de los estadios más grandes que puede haber para conciertos en la Ciudad de México. Y así lo podemos ver con muchos personajes que al principio tienen que hacer más pose y luego cuando ya son mundialmente famosos pueden dar otra faceta. Quería analizar eso de Bad Bunny. Espero que empieces con el pie derecho este año. Cierro con una Glittering Generality más. Que te vaya de maravilla, pero qué bueno que nos dan pilón. Lo prometido es deuda. Prometí 2 pilones y te voy a dar 3. El primer pilón. Busca en YouTube la serie documental de la BBC que se llama The Century of the Self, el siglo del ser. Y self va más relacionado con los estudios del psicoanálisis, lo que se llamaría el ego, el yo y el superyo, pero en inglés son los estudios del self, porque hablan de todos los temas que tienen que ver con la psicología de masas y de Freud y de muchas otras cosas. Pero si quieres verte toda la serie documental de la BBC, adelante. Pero busque en particular el capítulo que se llama Happiness Machines, máquinas de felicidad. Ese capítulo, Happiness Machines, dentro de la serie documental The Century of the Self, habla de la vida de Edward Bernays, de Eddie Bernays, padre de la propaganda, pero que pasa a la historia como si fuera el padre de las relaciones públicas. No quiero spoilearte la historia, vas a ver qué personaje. Edward Bernays muere hace no mucho, y muere con 105 años, pero es un perfecto desconocido cuando es de los personajes más influyentes a nivel social, al grado que, no sé si la toma se ve aquí atrás, pero lo voy a tomar. Este cuadro que yo tengo aquí en mi oficina, mucha gente entra a mi oficina y me preguntan que si es mi abuelo. Y entonces les respondo que sí, porque es mi abuelo a nivel profesional. Los consultores en imagen pública somos los propagandistas modernos. Tengo tal admiración y respeto para este personaje. Él es Edward Bernays, del documental que les estoy diciendo y de lo que hablamos hoy, tanto en la historia de Abuelito Cuéntame un Cuento y en la parte de Vamos a ponernos nerds. Ese es el primer pilón. Pero el segundo pilón que les voy a dejar es: véanse en Amazon Prime
los Beast Games, los juegos de Mr. Beast, que hizo este gran concurso que es el que está repartiendo o que repartió más dinero en premios en la historia de la televisión. La producción es grande, la producción es sorprendente, pero velo desde el punto de vista del cariz sociológico, las interacciones sociales. La Universidad de Duke dice que los seres humanos, al vivir en sociedad, buscamos aceptación, pertenencia, influir en los otros, no perder lo que tienes y establecer relaciones interpersonales con sentido. Velo con esa óptica. Ve como perfectos desconocidos que van a un programa de concurso a ganar dinero, cambian su condición humana. No quiero spoilear cosas muy grandes, pero hay gente rechazando $1,000,000 en función de una supuesta lealtad de individuos que acaban de conocer hace menos de un día, y que al final solamente uno va a ganar, y que como en los juegos del calamar sería matar o morir, pero hay gente dejando ir ese tipo de oportunidades. ¿Cómo se crean bandos? ¿Cómo se crean estas interacciones sociales donde empiezan a generarse clanes y te tienen que aceptar en un clan, o cómo alguien termina siendo exiliado de un clan? ¿Cómo está la psicología humana en temas como traición? Y de verdad, cuando tú lo ves desde la academia sociológica y psicológica, me encantó hacer ese experimento. Además que pues también está muy divertido y te enganchas y lo que puede llegar a pasar. Véanlo. Y por supuesto, mi último pilón es decirles por qué no empezar el año preparándote, estudiándote con los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública. Claro que desde que empiece el año inician las generaciones de maestría y de licenciatura, pero estamos en proceso de inscripción de diplomados, todos los programas de educación continua, certificaciones personales y a distancia. Échate un clavado en imagenpublica.mx para que los conozcan. Pues don't stop me now, que nada nos detenga este 2025. Sean muy felices, mi nombre es Álvaro Gordoa y nos seguimos viendo.